Pues también, si no les habéis visto, están Ana y Elena y manda saludos el pastor de la iglesia de Lugones. Así que para todos nosotros. Pues hay gente que parece aguantar bien las situaciones de conflicto. Yo no soy una de estas personas. La verdad es que cada vez que se presenta una situación en donde hay opiniones contrastadas, me siento mal. Las evito, incluso si puedo. A veces cambio mis planes. Y si presiento que se avecina alguna situación de este tipo, a menudo gasto horas comiéndome el coco y con frecuencia incluso pierdo el sueño. La verdad es que el conflicto se me da bastante mal. ¿Cómo te enfrentas tú a situaciones conflictivas? Si hay un camino a seguir, pero sabes que te enfrentarás con oposición o diferencias de opinión, ¿cómo respondes? ¿Te echas para atrás? ¿Pierdes los nervios? ¿Te asustas de alguna manera? El estar asustado o tener miedo de alguna manera tiene un papel importante en el pasaje que tenemos delante en Nehemías en esta mañana. Y la idea es de asustar de tal manera que no se hace lo que se sabe se tiene que hacer. Y fijaros cómo se repite este tema en nuestro texto de hoy en Nehemías 6. Por ejemplo, en el versículo 9 dice Nehemías que querían amedrentarnos. En el versículo 13, para que yo me atemorizara. En el versículo 14, estaban atemorizándome. En el versículo 19, para atemorizarme. ¿Y por qué? ¿Por qué todo esto? Pues precisamente para frenar el proyecto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero antes de entrar en la porción que tenemos para esta mañana, me gustaría que hagamos un breve repaso de la historia que hemos ido viendo en estas últimas semanas hasta aquí. Nuestro protagonista, Nehemías, pues era, como sabemos, un dignatario en la corte persa en Susa. Era concretamente el copero del rey. Y estando allí en Susa, pues le llegan noticias de parte de su hermano Ananí que la muralla de Jerusalén está en ruinas y que la mayor parte de la población vive en condiciones pésimas. Y esto entristece enormemente a Nehemías y unos meses después tiene la oportunidad de exponer la situación ante Artajerjes, el rey. Y si uno lee un poco la historia del imperio persa en aquellos momentos, se puede ver perfectamente cómo el deseo de Nehemías encaja con las necesidades políticas del emperador persa. Es que este tenía un imperio muy dilatado que controlar. Y una de las debilidades de los gobiernos anteriores al suyo era no contar con gobernadores regionales fiables. Y de ahí que una de las medidas adoptadas en estos momentos de la historia era poner gente de su confianza personal a cargo de satrapías y provincias. Y es ahí donde en la soberanía de Dios encaja la condición de Jerusalén, el deseo de Nehemías y la necesidad política del gobierno persa. Y Artajerjes nombra a Nehemías gobernador y le envía allí a Jerusalén para iniciar la reconstrucción del muro. Ahora, eso sí, una vez allí,
como Eva nos ha recordado también, Nehemías se enfrenta a una serie de problemas, no solo oposición de diferentes enemigos que tienen en las provincias colindantes, que para nada quieren ver mejoradas las fortunas de los judíos y ver una Jerusalén restaurada. También tienen que enfrentarse a diversos problemas económicos y sociales que tenían como origen no solamente la situación resultante de la caída de Jerusalén y el exilio, sino también el olvido de las leyes de Dios para su pueblo. Con todo, en medio de estas dificultades, casi 2 meses después de iniciar las obras, se está a punto de terminar la reconstrucción del muro. Jeremías, ese es otro libro. Nehemías, capítulo 6, versículo 1, dice así: Y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat, a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros, que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo: ven, reunámonos en Kefirim en el llano de Ono. Pero ellos tramaban hacerme daño. Y les envié mensajeros diciendo: yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y 4 veces me enviaron mensajes de la misma forma, y yo les respondí de la misma manera. Estos líderes de las provincias vecinas no están nada contentos con el informe de progreso que han recibido acerca de la reconstrucción del muro. Y como no habían sido capaces anteriormente de frenar la obra directamente, ahora van a procurar deshacerse del líder de la obra, es decir, de Nehemías directamente. Y pensarían: si nos deshacemos del jefe, pues la obra se parará. Sí, es verdad que ya han terminado el muro en sí, pero hasta que no asienten las puertas, pues la ciudad todavía quedará indefensa. Así que le envían un WhatsApp a Nehemías. Le dice: oye, que nos gustaría juntarnos contigo en un sitio neutro para que comentemos un poco juntos el estado de las autonomías en esta parte del imperio. Ahora, evidentemente, en aquellos tiempos los WhatsApp llegaban a caballo y con un mensajero encima. Y le proponen a Nehemías una localidad que más o menos se calcula que daba unos 44 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Sería al menos un día de viaje en cada dirección en aquellos tiempos. Y algunos sugieren que sería una zona fronteriza entre Judá y Samaria, pero que probablemente estaría configurada de una población hostil a los judíos. Así que Nehemías sabe que es una trampa. Ahora, si esto fuera una película, pues Nehemías iría de todas maneras, porque eso es lo que suelen hacer en las películas. Pero Nehemías es listo y dice: no voy. Y les dice directamente: mira, yo estoy aquí en un proyecto muy grande, no tengo tiempo para reunirme con vosotros. Además, este proyecto depende tanto de mi participación activa que se frenaría si me voy. Y 4 veces le mandan este mensaje, y 4 veces le contesta de la misma manera. Ahora, contado así de llano, esta amenaza no parece ser muy grande, ¿verdad? Pero, francamente, no sabemos las posibles presiones que Nehemías podría haber sentido con todo esto. Sí, es verdad, la obra está a punto de terminarse, pero ¿después qué? A lo mejor sería bueno hacer un poco de diplomacia para que las relaciones interprovinciales vayan mejor en el futuro.
Siempre es bueno tener aliados que no enemigos, ¿verdad? Y después está la insistencia. 4 veces le mandan el mismo mensaje. Y ya uno podría empezar a sentir un poco de vergüenza. ¿Y qué si le llega la noticia al emperador que este Nehemías va a lo suyo y que realmente no le importan los intereses regionales del imperio? La verdad es que no lo sabemos, pero es posible que ciertas presiones sobre Nehemías fuesen lo suficientemente importantes para que esta clase de trampa represente alguna especie de amenaza verdadera. Y no podemos perder de vista tampoco esta realidad de que oficiales supuestamente leales se volvían rebeldes con bastante frecuencia en aquellos tiempos. De hecho, justo antes de los acontecimientos relatados en el libro de Nehemías, se había producido una rebelión en Egipto muy importante contra Artajerjes bajo un tal Megabizus. Pero cuáles fueran las presiones que Nehemías puede haber sentido en aquel momento referente a la cuestión de lealtad política, él tiene las ideas claras y sabe de qué va esta gente. Es una trampa. La jugada no tiene éxito, así que sus enemigos cambian de estrategia. Versículo 5. Entonces Sanbalat me envió su siervo en la misma forma, por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. En ella estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmú dice que tú y los judíos estáis tramando rebelaros. Por eso reedificáis la muralla. Y según estos informes, tú vas a ser rey. Y también has puesto profetas para anunciar en Jerusalén en cuanto a ti: un rey está en Judá. Y ahora llegarán a oídos del rey, o sea, del emperador, estos informes. Ahora pues ven, consultemos juntos. Y entonces le envié un mensaje diciendo: no han sucedido estas cosas que tú dices, sino que las estás inventando en tu corazón. Porque todos ellos querían amedrentarnos, pensando ellos se desanimarán con la obra y no será hecha. Pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. A primera vista puede parecer que Sanbalat está citando a un personaje cualquiera en esta carta, pero no es así. Este Gazmú es simplemente el nombre del mismo gobernante árabe, Gesem, que según su traducción hebrea ya se había mencionado en los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Es decir, este Sanbalat está amenazando con que puede hacer llegar este rumor al emperador con el aval de gente importante. Es más, como se puede apreciar en el versículo 7, este Sanbalat sabe lo suficiente de cómo funcionan las cosas a nivel cultural y religioso entre los judíos, que comenta que la noticia que él ha oído, que hay profetas listos para confirmar la proclamación de un nuevo rey en Jerusalén. Es decir, sabe cómo ellos suelen hacer las cosas, y una mentira siempre es más creíble cuando se presenta con detalles contextuales certeros, ¿verdad? Los profetas siempre tuvieron una participación activa en el nombramiento y la confirmación de reyes en Israel. Y por lo tanto, esta clase de afirmación hace más peligrosa todavía la acusación de alta traición. La respuesta de Nehemías es muy breve y directa. En efecto, dice: te lo estás inventando tú mismo, majo. Él sabe que nada de esto es verdad, así que lo niega rotundamente.
Con todo, el versículo 9, que cierra este primer apartado, nos hace ver el peligro de esta amenaza. Quieren que se asusten y así dejen de terminar la obra. Por un lado, yo creo porque la gente, la población puede desanimarse, y por otro lado, la amenaza puede que haga mella en el mismo Nehemías, y de ahí la brevísima oración que encontramos al final del versículo 9, cuando él dice: pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Aún sabiendo perfectamente que se trataban de mentiras, reconoce que el asunto conlleva peligro. A fin de cuentas, esta era una carta abierta. La idea de Sanbalat era que el rumor se difunda y cale. El peligro es real. Pero ¿qué hace Nehemías ante el peligro? Pues se encomienda a Dios y sigue trabajando. Un buen ejemplo, en ocasiones para nosotros también, ¿no es así? Ante las dificultades que se nos presentan en la consecución de algo que sabemos que Dios quiere que hagamos, pues encomendémonos a Dios y sigamos trabajando. Versículo 10. Cuando entré yo en casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, que estaba encerrado allí, él dijo: reunámonos en casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Pero yo dije: ¿huir un hombre como yo? ¿Y quién que sea como yo entraría en el templo para salvar su vida? No entraré. Entonces me di cuenta de que ciertamente Dios no lo había enviado, sino que había dicho su profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado. Le pagaron por esta razón, para que yo me atemorizara y obrara de esa manera y pecara. Y ellos tuvieron un mal informe de mí y pudieran reprocharme. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a sus obras, y también de la profetisa Naodías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Lo que vemos aquí en esta porción es todavía una tercera estrategia. Si no consiguen que Nehemías se presente él mismo en una aldea lejos de la ciudad, si no consiguen atemorizarle con la amenaza de un informe mentiroso al emperador, pues puede que lo hagan pecar y de esta manera desprestigiarle ante el pueblo. Y para ello se sirven de profetas falsos. La palabra de este profeta Semaías se presenta en forma de un oráculo, y en hebreo parece ser que hace una cierta rima con la repetición de la palabra matarte, porque vienen a matarte, vienen de noche a matarte. Y no está claro por qué Nehemías tiene que desplazarse a la casa de este Semías, y tampoco está claro por qué este, que está encerrado en su casa, sin embargo está dispuesto después a trasladarse al templo. Pero lo importante aquí es que Nehemías se niega a hacer lo que él le propone, y es que, en primer lugar, Nehemías, al no ser sacerdote, no tenía derecho a entrar en el templo. Y si hiciésemos un poco de memoria, podríamos recordar, por ejemplo, que cuando el rey Usías entró en el templo, acabó castigado de lepra. Nehemías rehúsa pecar de esta manera, entrando en el templo, aun si es para salvar su vida. En segundo lugar, se da cuenta que este mensaje no es de Dios, supongo porque al menos se da cuenta que le pide hacer algo que no es evidentemente la voluntad de Dios. Y entonces él no se presta a ello. Es más, se da cuenta de que Tobías y Sanbalat han sobornado a este profeta. Y la historia de Israel está repleta de supuestos profetas que decían lo que agradaba a gente poderosa y adinerada. Y aquí tenemos otro caso más.
En tercer lugar, se da cuenta de que la motivación final sería poder hablar mal de él si él fuese a hacer algo indebido. Y de esta manera quedaría desacreditado ante los ojos del pueblo. Podrían decir, mira, fijaros, este que tanto alarde hace de hacer lo que Dios le manda, mira como cuando es para salvarse el pellejo, no tiene reparos en hacer lo que Dios prohíbe, ir al templo. Así que Nehemías concluye esta sección con otra oración pidiendo que Dios tenga todo esto en memoria. Que Dios tenga presente quienes procuran hacerle mal, tanto extranjeros como nativos. Se supone también para que Dios le fortalezca para seguir adelante, como también oraba en el versículo 9. Un comentarista, Derek Kidner, comentando sobre las diversas oraciones que Nehemías hace a lo largo del libro, pues afirma que una cosa que tienen en común todas estas oraciones es la convicción de hacer algo correcto y dejar que las consecuencias, ya sean para bien o para mal, dejar esas consecuencias en manos de Dios. Tenemos nosotros siempre un compromiso semejante de hacer lo correcto y dejar las consecuencias en manos del Señor. Quizás uno se pregunte, viendo esta última sección, ¿cómo es que hay gente judía dentro de Jerusalén que está colaborando con el enemigo en contra de Nehemías y en contra de aquello que se supone que es para el bien del pueblo de Dios? Pues en primer lugar, recordemos que, como vimos hace unas semanas en el capítulo 5, había gente en Jerusalén que se había estado haciendo ricos a expensas de sus conciudadanos. No todos, por consiguiente, estarían encantados con las reformas sociales de Nehemías y Esdras. Pero habían otras razones añadidas que vemos en este mismo capítulo si nos adelantamos unos versículos hacia el final del capítulo. Versículos 17 al 19. También en aquellos días iban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías, y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos a él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. ¡Sorpresa! Hay gente en Jerusalén liada con el enemigo. Aquí se menciona que este Tobías está casado con la hija de un tal Secanías y que el hijo de Tobías está casado con la hija de un tal Mesulam. Es más, si fuésemos a mirar adelante en el capítulo 13, versículo 4, aprenderíamos que este mismo Tobías hasta tiene vínculos familiares con familias sacerdotales. Por consiguiente, los WhatsApp entre unos y otros circulaban en cuantía, para desgracia de los esfuerzos de Nehemías. Además, pensar, como sugiere el comentarista Fensham, que algunos de los ciudadanos importantes de Jerusalén estarían en contra del aislamiento de Judá, quizás por razones comerciales. Ellos, yo creo, verían a Nehemías un poco como promotor de una especie de Judexit. Ellos, por lo contrario, estarían a favor de relaciones más cordiales entre los pueblos vecinos. Claro, ya sabemos de toda la historia de Israel que las relaciones amistosas entre el pueblo judío y los pueblos vecinos generalmente resultaban ser nefastas para la integridad religiosa de Israel. Y por eso Dios les prevenía en contra de emparejarse con quienes no se sometían a su soberanía. Nuevamente el versículo 19 termina haciendo hincapié sobre el hecho de que todo esto era para atemorizarlo.
Pese a ello, no se deja paralizar. Con todo, a mí por lo menos me cuesta creer que todas estas amenazas no le afectaran de alguna manera. De lo contrario, dudo que los hubiera mencionado. Dudo que hubiera pedido la ayuda especial de Dios para ayudarle. Sí que le afectarían, pero sigue adelante con lo que está persuadido es la voluntad de Dios para él y para el pueblo. Volvamos entonces unos momentos a los versículos 15 y 16, porque aquí vemos que se completa ya del todo la obra de reconstrucción. Versículo 15. La muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Pese a todos los problemas, se termina la obra. Jerusalén ya vuelve a tener muros que se pueden defender. Y el resultado es un giro sobre esta idea de temor que tanto figura en este capítulo. Ya no es ni Nehemías ni los judíos los que tienen temor, ahora son los adversarios, según el versículo, que tienen temor. Están sorprendidos, maravillados que la obra se haya completado tan rápido por una población que a sus ojos era de tan poca relevancia y con tan pocos medios. No sé, quizás ahora pensarían, a ver qué pasa ahora. ¿Será acaso el primer paso en el resurgir de una nación que ya en sus mejores tiempos era una potencia regional? Ahora, simplemente por comentar, hay algunos que consideran que 52 días es demasiado poco tiempo para que pudieran haber terminado la reconstrucción de los muros. Pero creo hay varias cosas que sería interesante tomar en cuenta en este sentido. Primero, esta no es una construcción desde cero, era una restauración, cerrar brechas, hacer ciertos tramos más altos. Segundo, como hemos visto, dado que existían amenazas, pues la gente trabajaba con mayor determinación. Tercero, la ciudad era más pequeña de lo que a veces se puede pensar. Y cuarto, y finalmente, las excavaciones realizadas han puesto de manifiesto que el trabajo hecho fue más bien una reconstrucción rápida, no una obra de calidad realizada por obreros de primera con todo el tiempo del mundo para realizar su labor. Esto era una obra hecha para dar seguridad básica a la ciudad, y 52 días fue suficiente para realizarla. Pero aún así no es suficiente con solo tener hechos los muros y puestas las puertas. Hace falta consolidar la seguridad. Y así finalizaremos con los versículos 1 al 3 del capítulo 7. Aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas, puse al frente de Jerusalén a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza, porque éste era hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en sus puestos, se cerrarán y atracarán las puertas. Designad también guardias de los habitantes de Jerusalén, unos en su puesto de guardia y otros delante de su casa. Nehemías tiene bastante claro que los enemigos del pueblo de Israel no los van a dejar tranquilos. Por consiguiente hay que poner guardias sobre los muros. Hay que poner porteros en las puertas. Y esto también tienen que trabajar según ciertas normas establecidas sobre cuándo se han de abrir y cuándo se han de cerrar las puertas para que se pueda controlar bien el acceso a la ciudad.
Es más, hace escoger gente fiable, de confianza, para que estén al frente de todo esto. Ya que, como hemos visto, sabemos que no todos están comprometidos con la independencia del pueblo. Para ello, Nehemías escoge 2 personas de manera especial. Primero a su propio hermano, Ananí, y este era el que le había llevado el mensaje inicialmente allá en Susa, que inició todo este proceso. Y el segundo es un tal Ananías, del que se dice que es, curiosamente, un hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Una interesante recomendación, ¿no os parece? Puesto a escoger entre candidatos, si reúnes a 5 con el mismo currículum, quédate con aquel que además es temeroso de Dios, porque este no te va a defraudar como posiblemente lo harían los otros, porque su primera lealtad está para con Dios. ¿No os parece un comentario chulo? Este Ananías no figura, que yo sepa, en ninguna otra parte de la Biblia. No parece jugar ningún papel importante más allá de este rol pues interesante como funcionario en Jerusalén, pero solo aparece aquí. Y sin embargo queda atestiguado para todos los siglos que era un hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. No está nada mal. Que se pueda decir algo parecido de nosotros. Pues a estas alturas en la historia uno pensaría que ya debemos estar tocando el fin del libro, ¿verdad? A fin de cuentas, nuestro libro comienza con la necesidad de reconstruir el muro y ahora el muro está reconstruido. Pero resulta que solo estamos a la mitad del libro. Faltan 7 capítulos todavía. Porque resulta que más importante que rehacer los muros es rehacer el pueblo que vive dentro de esos muros. Así que el libro de Nehemías continúa. El interés de Dios en primera instancia no es la ciudad en sí, es la gente. De ahí que me gusta el título que un comentarista pone para la segunda mitad del libro, que es Tras la ciudad, los ciudadanos. Lo que realmente importa es la población, no el poblado. Y lo que estos llegan a ser o no ser tiene una enorme relevancia de cara a la difusión futura del conocimiento de Dios en la tierra. De ahí que también es curioso el título que se ha puesto para la última predicación de esta serie, que tocará en un mes sobre el capítulo 13 de Nehemías. ¿Por qué cuesta más reformar al pueblo que reedificar con piedra? Ahora, si pensamos sobre lo visto en esta mañana, en nuestro pasaje, creo que vemos como mínimo la intersección de 2 temáticas claras. Por un lado está un líder con un proyecto definido que necesita mantenerse firme y con las ideas claras. Por otro lado están las amenazas personales de toda índole que hacen peligrar el proyecto. Y en la intersección de estas 2 temáticas vemos la necesidad de encomendarnos a Dios y contar con su protección y su ayuda. Y de ahí que se me ocurren 4 observaciones a modo de aplicación final. Número 1. Las dificultades vienen con el liderazgo. En la reflexión que hace Donald Carson sobre Nehemías, el capítulo 6, en su libro Por el amor de Dios, tras realizar un recorrido sobre todas las dificultades enumeradas en este capítulo, concluye que se ha de esperar dificultades en el liderazgo espiritual.
Carson escribe, los desafíos más difíciles no surgirán de la oposición directa o de problemas con un edificio o algo parecido, sino de los engañadores, los mentirosos, los comprometidos con intenciones ocultas cuya palabrería parece tan espiritual que muchos se confunden. Esperemos, escribe Carson, estas dificultades llegarán con toda seguridad. Es el precio del liderazgo cristiano en un mundo caído. Dos, debemos vivir pendientes del cuidado de Dios. Hemos podido constatar en varios momentos del relato en esta mañana cómo Nehemías se encomienda a Dios en oraciones muy breves. Y esto me habla de alguien que tiene una conciencia constante de la realidad de Dios y de la voluntad de Dios para su vida. La oración, por lo tanto, surge como un reflejo natural. Él sabe que Dios tiene propósitos para él. Así que cuando surgen los contratiempos es natural encomendarse a Dios para poderlos superar. Vivimos nosotros con esa clase de claridad, tanto en lo referente a lo que Dios quiere para nosotros como en nuestra dependencia de su ayuda. 3. Que no seamos nosotros el problema. Hay que tomar conciencia del hecho de que varias de las dificultades a las que se tuvo que enfrentar Nehemías aquí vinieron, como hemos visto, desde dentro. Y estas, como apuntaba Carson, serán las más duras. No seamos nosotros, por tanto, dificultad añadida para quienes llevan liderazgo en la congregación. Pensemos, por ejemplo, en la exhortación que se nos hace al final del libro de Hebreos, concretamente en el capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Tarea difícil ya en sí es llevar una congregación. Pensar en las horas invertidas. Pensar en la cantidad de cosas que ocupan la mente, que quitan el sueño. No es nada fácil ser un líder, un pastor en la Iglesia de Cristo. No lo pongamos, por lo tanto, innecesariamente difícil para quienes llevan esta responsabilidad. Pero también juzgo que debemos tener sabiduría en estas cosas. Por un lado, evidentemente hay que dejar que los líderes lideren y hay que apoyarles en ello. Pero también tampoco es cuestión de nunca hacer valoraciones críticas. Y por eso la última observación que tengo en esta mañana. 4. Ningún líder está por encima de la palabra. He sabido de iglesias donde parece que los dones espirituales más valorados en la congregación por parte del liderazgo son el don del silencio, el don de la obediencia y el don de abrir la cartera. Ningún pastor, ningún líder está por encima de la congregación de tal manera que esté exento de supervisión y control bajo la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo es de Cristo, a final de cuentas, no de ningún líder en particular. Es más, parte de la razón por la que en las Escrituras el liderazgo de la Iglesia se presenta como plural es para salvaguardar contra abusos de autoridad. Y parte de la razón que estudiamos las Escrituras todos los domingos juntos
es que por medio de ellas entendemos que Dios mismo ejerce su autoridad y da opción a que cualquier enseñanza, cualquier maestro, pueda ser evaluado a la luz de su verdad revelada. De ahí que en el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios volvía al Señor, fuera quien fuera el líder de turno, siempre era una vuelta a la voz de Dios, siempre era una vuelta a la palabra de Dios, siempre era en definitiva una vuelta a Dios mismo ante todo. Y por eso nuestra historia sigue en Nehemías. Las murallas pueden estar terminadas, las puertas pueden estar colgadas, pero todavía hay trabajo por hacer con la gente misma. Y resulta que esa obra, la obra con la gente, tampoco la podrá hacer plenamente ni Nehemías ni nadie. Nadie es decir, hasta que aparezca Jesús, quien las Escrituras dicen es el autor y consumador de nuestra fe. Y es por eso que en Él siempre ponemos nuestra mirada última. Oremos. Señor, al pensar en esta mañana en los desafíos personales que cada uno de nosotros podamos tener, al pensar en los desafíos que tenemos como congregación, queremos tener las ideas claras sobre lo que tú quieres de nosotros y queremos ser capaces de encomendarnos a tu cuidado y a tu capacitación en cada momento para enfrentar los retos que tenemos. Así que nos dirigimos a ti con esta petición y pedimos que tu obra avance para que tu nombre sea honrado. Y lo pedimos en el nombre de Jesús.